Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos amigos teleauditorio que nos siguen a través de este programa Por Amor al Prójimo, todos los martes en punto de las 11 de la mañana. Mi nombre es el pastor Gustavo Ruiz Muñoz y bueno, pues como hemos venido anunciando en estos dos programas anteriores, justamente estos temas que consideramos son fundamentales, son importantes para toda la ciudadanía, para todas las personas de todos los niveles de la sociedad. A la verdad, si no fuera tan importante estos temas, créanlo que no estuviéramos aquí haciendo este esfuerzo a través de todas las personas, damas y caballeros, que integramos esta fundación Casa de Ayuda por Amor al Prójimo, que por cierto no es religiosa, es una fundación altruista solamente. Entonces, si no fuera por la gravedad de los problemas que están pasando con estos temas, por la desinformación que hay y que tiene consecuencias terribles, como es justamente que por desconocer la verdad de Dios, no la verdad del hombre, lamentablemente todos los que comentamos o informamos o participamos en programas como este, pues todos somos portadores de la verdad total, somos dueños de la verdad total, pero lamentablemente las cosas no son así. Y de igual forma, yo puedo utilizar filosofías, puedo utilizar teorías, en fin, pero no se trata, este asunto no se trata precisamente porque es delicado el asunto. Tenemos que ir respetando siempre nosotros la religión de todas las personas, respetamos la religión de todos. No venimos a hacer proselitismo para decirles que su religión es más mala que la nuestra. No venimos a eso porque a la verdad invalidamos la palabra de Dios, sino más bien tomamos como fundamento justamente la palabra de Dios, a Dios, que Él es el fundador, el creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas que existen en este mundo. Él es el creador y Él nos da precisamente un manual, como quiera usted llamarle, que es la Biblia, la palabra de Dios, y aquí es donde Él nos enseña y nos explica cómo son las cosas y cómo deben de ser las cosas. Así que aclarando este punto, quedando claro que este primer tema que veníamos anunciando, que es justamente de no quemar los cuerpos de nuestros difuntos. Sabemos que hoy hay veces las rodean muchas circunstancias, los decesos y los fallecimientos de nuestros familiares, quizás de nuestros padres, y bueno, pues muchas de las veces, en muchos casos, el problema es porque no sale muy caro contratar una funeraria para hacer un velorio y un sepelio correctamente, como lo hemos hecho a lo largo de toda la historia. Hoy, dentro de todos los cambios que se van dando en esta sociedad, en este mundo, pues hoy está completamente de moda quemar los cuerpos, porque pues para las personas que no tienen dinero, simple y sencillamente sale más económico quemar el cuerpo que darle una cristiana sepultura a sus familiares. Y muchos, en el caso de otras gentes que sí tienen solvencia económica, pues simplemente para seguir adelante y pasar ese trago amargo, que es una cosa triste que normalmente todos vivimos, llorar a nuestros familiares, a nuestros difuntos, pues simplemente quémalo para no velarlo en la noche y para distintas situaciones que rodean los decesos. Entonces, ese es realmente el problema
que por qué consideramos que es fundamental, y estamos hablando de que de igual manera es para los ricos, poderosos, políticos, pobres, en fin, los que tienen mucho dinero y los que no tienen, porque este es un problema de todos. Y esto precisamente vamos a entrar en materia, como también hay otros temas que brevemente vamos a tratar de compartirles, que de igual manera es importante tener la información suficiente para que entonces ustedes tengan un mejor criterio y tomen una mejor decisión sobre qué van a hacer, en este caso, con sus familias, con sus seres queridos, al tener estos decesos. ¿Por qué no debemos de quemar los cuerpos? Este es el primer tema, como anunciamos en estos programas anteriores, y vamos a seguir, con el permiso de Dios, vamos a seguir tratando más temas que verdaderamente nos damos cuenta que es un problema social grave verdaderamente, y que no hay la información veraz suficiente para que las personas tengan un mejor manejo y tomen mejores decisiones a la hora de decidir qué hacemos con los cuerpos de nuestra familia, de nuestros amados, de nuestras amadas. Y bueno, por esa razón estamos aquí. Y bueno, no podemos quemar los cuerpos. Precisamente vamos, quizás allí en unas cintillas van a salir los versículos donde Dios establece su verdad, porque la única verdad solamente la tiene Dios a través de su palabra, porque la Biblia, quiero aprovechar para decirles que la mayor parte de las Biblias, en su contexto, católicas, como les llaman, protestantes, testigos de Jehová, todas normalmente en el contexto dicen lo mismo. Lamentablemente, quienes cambian o cambiamos para no quedarme exento de la verdad de Dios, somos los que hablamos de la palabra de Dios. Por eso existen como 50,000 religiones. Pero si nosotros vamos a la palabra textualmente, no nos vamos a equivocar, porque la palabra es la palabra de Dios. Dios la escribió con su dedo, la ley de Moisés. Entonces, en este tema hay unos casos donde Dios manda que se quemen algunas personas, que justamente eso es una maldición, eso es una condenación por los pecados que cometieron estas personas a lo largo de la historia de la humanidad. Y bueno, por ejemplo, en el libro de Amós, capítulo 2, versículo 1, dice: así ha dicho Dios, por 3 pecados de Moab y por el 4 no quitaré su pecado, su castigo, porque quemó los huesos de su rey hasta calcinarlos. Aquí está Dios condenando a estas personas que quemaron a un rey hasta calcinar sus huesos. Entonces Dios lo prohíbe y dice: no quitaré su pecado, la condenación a las personas que lo hicieron. Quizás usted no sabía que esto es una condenación delante de Dios, quemar un cuerpo. Ahora, si usted no cree en Dios, si usted tiene otra religión, cree en Buda, cree en Mahoma, cree en musulmán X, y no cree en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, creyendo que la Virgen María es madre de nuestro Señor Jesucristo, pues entonces puede pasar por alto esta palabra. Pero esta es palabra de Dios, esto lo dice Dios, esto no lo dice un predicador, un hombre, un pastor, un X, un cura, esto lo dice Dios, es palabra de Dios. Y tenemos otro pasaje, hay muchos pasajes, pero el tiempo es corto, solo queremos presentar este fundamento. Segunda de Crónicas, libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 4. Dice Dios: derribaron los altares de los Baales, o sea, de los dioses paganos, de los dioses paganos, dice, y rompió las imágenes del sol, porque adoraban a las imágenes del sol, y los pueblos, cada uno tiene sus propios dioses, que son dioses paganos, excepto Dios, el verdadero Dios, Jehová de los ejércitos,
Ese es el único y verdadero Dios. Todos los demás dioses son paganos, como los dioses de la mitología griega, como los dioses de Roma, que le cambiaron el nombre, como a Zeus le cambiaron, Zeus, que era el dios supremo de Grecia, de la mitología griega, lo adoptaron los romanos y simplemente le cambiaron el nombre Neptuno. Afrodita, pues le cambiaron el nombre de la Venus latina, y así sucesivamente los países han adoptado distintos dioses, pero estos dioses son dioses paganos, porque son dioses falsos, porque son dioses que no tienen poder. Aquí en México nuestros ancestros tenían sus propios dioses, a Tlaloc, el dios de la lluvia, y bueno, todas las tribus tenían sus propios dioses. Todos esos son dioses paganos. Solamente hay un Dios, el creador del cielo, de la tierra, del mar, de nosotros y de todas las cosas que hay en este mundo. Entonces aquí dice el sol, y las imágenes derribó de los altares y las sepulturas donde sacrifican, y quemaron los huesos de los sacerdotes sobre los altares. O sea, los sacerdotes que ofrecían sacrificios en las tumbas, como quizás muchas personas lo hacen, de estos dioses paganos, que para el sacrificio a estos dioses paganos, como el dios Moloch, que el rey Salomón le ofrecía, pasaba a los niños por fuego para adorar a ese dios Moloch, y luego sacrificaban a los niños para ese dios, estos dioses paganos. Entonces a estos sacerdotes Dios mandó que los quemaran sobre las tumbas, sobre los altares, a donde se ofrecían sacrificios precisamente para los dioses paganos. Es una condenación, es una maldición de parte de Dios para las personas que hacen estas cosas. Y a los que queman están malditos, están condenados para siempre. Levítico 20:14, libro de Levítico capítulo 20, versículo 14. Usted puede ver su Biblia, la Biblia que usted tenga. Ya le dije que en el contexto la mayor parte de las Biblias dicen lo mismo. Puede ser católica, mormona, testigos de Jehová, lo que sea. En el contexto no cambian las cosas. Aquí en este libro de Levítico 20:14 dice que el que tomare mujer, o sea, el que enamorare a una muchacha y se casare con ella, pero también enamorare a su suegra, en este caso a la mamá de la muchacha, que hay casos. Yo en lo personal conozco un caso. Dice, entonces, estos por cometer este pecado, tanto el marido como la mamá, dice, sean quemados, o sea, son malditos. Entonces, este es precisamente parte de lo que Dios habla, a cuáles gentes mandó Dios que quemaran precisamente por sus pecados, por las aberraciones que hicieron muchas personas en el tiempo antiguo. Ahora, normalmente Dios manda que se entierren a las personas. Un caso emblemático, nuestro Señor Jesucristo. Él no lo dejaron ahí en la cruz clavado para que se lo comieran los pájaros. Él fue bajado, ¿y qué pasó? Eso lo sabemos todos en la pasión de Cristo cada año en Semana Santa. Fue sepultado, pero Él, la tumba está vacía, porque todos sabemos que Él resucitó al tercer día y Él vive, y Él sigue haciendo los milagros que hacía cuando estaba caminando aquí en la tierra. Pero hay muchos más pasajes. Les voy a dar pasajes y van a salir en este programa. Ezequiel 39:12 dice que la casa de Israel, hasta el verso 15, dice que la casa de Israel, después de una guerra, que ese es otro tema, dice que quedaron los cadáveres tirados sobre la faz de la tierra a través de esta guerra. Es una guerra mundial que va a haber, se llama la guerra del Armagedón. Esto está establecido justamente en Apocalipsis 16:16, pero ese es otro tema del que podemos hablar. Y entonces dice que el pueblo de Israel que quede con vida va a enterrar a los cuerpos, nomás para que se den una idea. Dios manda que entierren los cuerpos y van a contratar obreros
para que en toda la tierra, todos los muertos que quedaron en las naciones, en toda la tierra, sean enterrados todos. Eso es lo que Dios manda a través de su palabra. En Jeremías 23:19, libro de Jeremías 23:19, dice: después de esto sepultó Abraham. Abraham, sabemos quién es Abraham. Sepultó a su esposa, a Sara, su mujer, su esposa. En Mateo 27:59 habla precisamente que José de Arimatea, un hombre rico que creía en Cristo, en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, él había preparado su tumba para cuando él se muriera. La mandó esculpir en una roca para él. Pero bueno, al final él tuvo misericordia de nuestro Señor Jesucristo y él pidió su cuerpo al emperador y se lo dieron porque él era una persona influyente y su tumba que él tenía preparada, allí sepultó a nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la Escritura. Todo esto lo dice Dios. De mí no vengo a hablar absolutamente nada, porque no tiene caso, la verdad. Entonces, en Génesis 3:19, libro de Génesis, capítulo 3, verso 19, dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Aquí está la orden total de parte de Dios. Tenemos que regresar a la tierra. Jamás dice que seamos quemados en un horno y que esparzamos. Eso lo dice para las personas que son malditos. Es una maldición, es una condenación. Por eso, si usted quiere maldecir a sus familiares, bueno, pues es una decisión que usted va a tomar seguramente. Y que bueno, pues si usted no cree en la palabra de Dios, bueno, pues entonces eso ya es a criterio de cualquier persona, con todo respeto. Pero sentimos una obligación por amor al prójimo, una obligación moral, que si Dios nos ha permitido tener este conocimiento de Él, consideramos que es fundamental compartírselos, creyendo que pueda servirles a ustedes. Nosotros no venimos a enseñarle a nadie, ni a decirle a nadie qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer, o cómo entierre a sus muertos. Venimos a presentarle esta otra opción que tiene que ver con el descanso de sus seres amados. Tiene que ver con que Dios nos ofrece que un día los muertos van a resucitar y van a volver a la vida. Esa es una promesa que Dios nos da, que ahorita vamos a ver. Pero si usted obviamente no cree en las promesas de Dios a través de su palabra, no estoy hablando de ninguna religión. No venimos a hablar de ninguna religión. No venimos a representar ninguna religión. No venimos a pedirle que cambie su religión. No venimos a hablar de eso. Solamente, estrictamente, lo que Dios establece en su palabra. Entonces, en esta palabra, a la verdad queda muy claro por qué necesitamos sepultar, en este caso como lo ordena Dios, que sepultemos a nuestros muertos. Porque hay una promesa de parte de Dios para los creyentes. Hay una promesa maravillosa. Mire lo que dice aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 3. Posteriormente van a salir estos versículos en este programa. Y miren lo que dice esta palabra, brevemente, porque no tenemos mucho tiempo. Dice el profeta Ezequiel, que escribe esto, que está en la Biblia, libro de Ezequiel. Me dijo Jehová: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? O sea, de los difuntos. Y le contestó el profeta Ezequiel: yo no sé, o sea, tú sabes, o sea, una pregunta obvia. Solamente Dios es el que sabe. Y entonces, verso 4, dice 37:4, me dijo entonces: profetiza a estos huesos, o sea, diles a estos huesos secos, diles a estos huesos secos,
oír palabra de Jehová. Verso 5. Así ha dicho Jehová a estos huesos secos: he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros. Le está hablando a los huesos secos. Y vivirán. ¿Por qué? Porque primeramente Dios nos hizo del polvo de la tierra y luego nos dio el espíritu de vida y fuimos seres vivientes. Pero el espíritu de vida, ese nos lo presta Dios. Cuando Dios decide retirarnos la vida, simplemente Él nos recoge el espíritu de vida y entonces nosotros morimos. Si Dios le place que ahorita es mi tiempo en este programa, simplemente me retira el espíritu de vida, así como se lo dio a Adán cuando fue hecho, entonces yo en este momento aquí muero. Entonces dice, verso 6, pondré tendones sobre vosotros y pondré carne. Tendones y pondré carne. Pondré piel en vosotros y espíritu y vivirán. Esta es la promesa que Dios nos hace a través de su palabra para todas las personas en el mundo que crean, que le crean a Dios, que crean en su palabra, no que le crean a los hombres, no que le crean a los pastores, no que le crean a los curas, no que le crean a los apóstoles, profetas que salen en internet, en los medios de comunicación. No estamos hablando de eso. Lamentablemente, hay como 50,000 religiones y cada una tiene y predica su propia verdad y forman sus propios pastores. Solamente hay una verdad, solamente hay un Dios, solamente hay un Cristo, solamente hay una Virgen María, solamente hay un Espíritu Santo, solo hay una palabra de Dios. Ese es el punto, con todo respeto. No estoy hablando cosas fuera de lugar. Mis respetos y mis bendiciones para todos los siervos. Entonces dice, así ha dicho Jehová, que pondré carne, pondré tendones, y los huesos se juntarán, y les pondré espíritu de vida, y vivirán. Quiero decirles que esto ya pasó. La mayor parte de las profecías de las que Dios habla, de las promesas, de las bendiciones que Dios habla para quienes las queramos, déjenme decirles que ustedes han oído. Cuando el Señor Jesucristo lo mataron en la cruz, que tembló, se puso oscuro, y tembló, relampagueó. Entonces los judíos, el bendito pueblo de Dios, no creían que Jesucristo era hijo de Dios. Ellos creían que era hijo de José, pero Jesucristo era hijo de Dios. María fue preñada o embarazada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ellos no creían. Pero cuando murió Él, que entregó su Espíritu, entonces vieron que tembló y relampagueó. Entonces ellos creyeron que verdaderamente Jesucristo era hijo de Dios. Y dice la Escritura que entonces salieron los muertos del cementerio, de los creyentes, de los que creemos a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero a través de su palabra, no a través de las religiones, porque hay 50,000. ¿Cuál tendrá la verdad? Entonces, aparecieron en Jerusalén, los muertos resucitaron, salieron. Eso ya pasó. Entonces, esta promesa es real, porque esto ya lo hizo Dios. Y Dios lo volverá a hacer, porque dice que los muertos en Cristo van a resucitar otra vez y van a vivir. Esa es una promesa, esa es una esperanza. Pero si usted quema los huesos y los hace polvo y los esparce, entonces ¿cómo se van a juntar los huesos? ¿Cómo les va a poner tendones? ¿Cómo le va a poner carne? ¿A qué le va a dar espíritu para que viva? Por eso esto es verdaderamente tener la esperanza. Mire, en Primera de Tesalonicenses, es el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17, dice que cuando venga el Señor Jesucristo, los señores sacerdotes están hablando
que el Señor Jesucristo ya va a venir, porque ya están cumplidas la mayor parte de las profecías. Y allí dice, en esa palabra, que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y los que estemos vivos, juntos vamos a ser raptados por el poder del Espíritu Santo para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Y luego Él nos va a llevar a cada familia, porque así lo dice Hechos 16:31. Él nos va a llevar a una mansión que tiene preparada para cada familia, en San Juan 14:2 y 3 y Filipenses 3:20. Dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor. Así que la decisión, queridos amigos, teleauditorio, hermanos que nos sintonizan, esta es el mensaje que tenemos para todos ustedes, para que entonces ustedes piensen bien y tomen la mejor decisión. Mi teléfono es 833-151-3234, ahí lo van a ver. Estoy a las órdenes de todos ustedes. Llámenos, estamos a las órdenes. Nos vemos el próximo martes a las 11 en su programa Por Amor al Prójimo. Dios los bendiga.